Pero si Argentina se quisiera ir, la unión aduanera se resentiría. El caso de Gran Bretaña es que nadie quería llegar a este punto y nadie sabe cómo salir, porque hay una cuestión clave que es la isla de Irlanda. En Irlanda es una de las 6 islas del mundo que están divididas, hay más de 2 países que tienen soberanía sobre ella. Entonces la cuestión es, si Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el Reino Unido se retira de la Unión Europea, ¿dónde se coloca la nueva frontera? Si es entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, entonces hay un problema y es que Irlanda no acepta, porque los acuerdos de paz están hechos a partir de la libre circulación. Si es en el mar de Irlanda, separa Irlanda del Norte del resto de Gran Bretaña, y eso no lo acepta Gran Bretaña ni Irlanda del Norte, porque quieren mantenerse juntas y no permitir la integración de los 2 pedazos de Irlanda. La solución, hasta ahora, no la encontró nadie. Todo el resto lo resolvieron. Esto sigue siendo el problema insoluble. Andrés, deme un minuto, por favor, porque estaba escuchándolo atentamente. Otro de nuestros invitados aquí es la profesora Hayley Stevenson. Hayley, gracias por estar aquí. Ella es británica, es profesora de estudios internacionales en la Universidad de Tela, y la pregunta básicamente es la misma. Tratamos de entender cómo se llega a esto, pero no cómo se sale. Y te veía asentir a los dichos del profesor Malamud. Claro, bueno, es un alivio, pero es un alivio bastante pequeño, porque el tema no es que precisan más tiempo. Sí precisan más tiempo, pero no queda claro cómo van a solucionar el tema con más tiempo. Y bueno, lo que pasó esta semana es que aseguraron que Reino Unido no estaba obligado a salir sin acuerdo el viernes, y es el único punto que hay acuerdo, que todo el mundo, nadie quiere salir sin acuerdo, y con razón, porque sería una crisis total, pero más allá no hay acuerdo sobre nada. Y es como dijo el otro analista, que sí, es una consecuencia no deseada, pero es una consecuencia de la mala gestión del referéndum hace 3 años. Hace 3 años el pueblo británico tuvo la oportunidad de votar en salir o en quedarse dentro de la Unión Europea, pero era un voto ciego, digamos. No hubo muy poco debate sobre cómo sería la salida y cómo sería la relación futura con la Unión Europea. Entonces votaron sin saber nada, y ahora vemos que hay mucho desacuerdo sobre lo que se llaman como el Brexit suave y el Brexit duro. Si Reino Unido debe mantener relaciones muy estrechas con la Unión Europea o si quiere como una ruptura total. Y es muy difícil negociar en ese entorno. La primera ministra Theresa May, por un lado, tiene que acomodar las demandas de los que quieren como relaciones más estrechas con la Unión Europea, pero si ella acepta más demandas de ese lado, va a pedir aún más apoyo del otro lado. Y bueno, si acepte más demandas para un Brexit más duro, digamos, bueno, después la Unión Europea quizás no va a aceptar las modificaciones al acuerdo. Hayley, deme un minuto, por favor, y también le pido un minuto más al profesor Malamud, para saber cómo impacta esto en Europa, porque esto plantea también una crisis en Europa, una Europa que va a tener elecciones parlamentarias dentro de muy poco tiempo. Nosotros conversamos con Alberto Misray, que es periodista argentino allí en Francia, y miren lo que nos decía. Bueno, Macron, su posición es que si Inglaterra decidió salir de la Comunidad Europea, sobre todo del mercado común europeo, creo que esa es la clave, que lo haga lo más rápido posible, para que no haya ninguna traba ni ninguna freno para que la Comunidad Europea continúe su vida sin Inglaterra. Este no es la posición de Angela Merkel y otros países que la apoyan, donde ellos pretenden de que el periodo que han pedido el periodo de gracia adicional que han pedido para organizar su salida con un acuerdo sea más largo. Finalmente la posición de Macron fue la que predominó y se arregló que un plazo adicional hasta el 31 de octubre. Pero de todas maneras, la posición de Francia es bastante clara, contundente y práctica y pragmática. Francia dice, bueno, se fueron,
que se vayan lo antes posible, pero por supuesto que se vayan en las mejores condiciones posibles con un acuerdo para que ese divorcio, digamos, se haga de la manera más amigable posible y que no haya consecuencias a futuro. Las mejores condiciones posibles, dice el gobierno de Francia. Andrés, bueno, puede parecer casi una obviedad, pero no lo es, porque además esto es un severo problema estratégico para Europa, un flor de lío para Europa, una Europa que además tiene elecciones parlamentarias en poco tiempo más y no sabemos cómo va a quedar el reparto de poder en esa ocasión. Es un problema estratégico, que es el menor de los problemas, porque Europa estratégicamente es un enano en el mundo. Es un problema económico, porque esto tiene costos para el PBI, sobre todo para el Reino Unido. Y es un problema institucional, porque se está votando justamente para el Parlamento Europeo el mes que viene, y la cuestión es si Gran Bretaña participa o no. Y si participa, tiene derecho a elegir al Ejecutivo de la Unión Europea, a la Comisión, y tiene derecho a tener un comisario, que es un ministro de la Unión Europea. Y ellos están queriendo irse. Entonces lo que están haciendo es infiltrar a la Unión Europea con antieuropeísmo, que es lo que los europeos no quieren. Pero acá la cuestión es que es muy complicado despegar lo que fue pegado. Si uno tiene un montón de papeles y les pone plasticola, o como se llame ahora, después no puede volver a llevarse cada papelito como era, los tiene que recortar. Lo que estamos descubriendo es que los Estados miembros de la Unión Europea, cuando se imbricaron tanto, cuando compartieron tanta soberanía, no se pueden retirar llevándose lo que pusieron. Se llevan algo que antes no tenían y dejan algo que antes tenían. Y todavía no saben por dónde hacer el corte. Esta es la cuestión. Gran Bretaña, al salir de la Unión Europea, sale partida. Quiso romper una región y está rompiendo un país. Deme un minuto, Andrés, por favor. No solamente está rompiendo el país, tampoco... Yo no sé si David Cameron tenía idea del lío fenomenal en que se metieron. ¿Puede ser que se haya envalentonado con el referéndum que finalmente terminó en su favor, en su posición respecto de Escocia, y pensó que podía repetir resultados y con esto una proyección política casi ilimitada? No contó tampoco con una brecha generacional que hay, porque las personas más grandes quieren irse a Europa. De hecho, ellos siempre se consideraron the island. Nunca se consideraron Europa, pero la gente más joven, las nuevas generaciones, sí quieren pertenecer a Europa, Hayley. Claro, hay brechas de generaciones, como vos acabas de explicar, también regionales. Londres es un lugar donde la mayoría de los inmigrantes, de los ciudadanos europeos viven en Londres, que quiere quedarse dentro de la Unión Europea, y otras regiones donde hay menos inmigrantes, pero están más como en contra de más inmigración y tiene como actitudes más como anti-Unión Europea. Entonces hay muchas brechas, y la brecha que vimos el día después del referéndum hace 3 años no es exactamente lo que vemos ahora, porque durante 3 años, como mirando como el proceso está, como el quilombo durante 3 años, mucha gente ha cambiado de idea. Y lo que vemos es... Estás muy argentina. Ya estás usando palabras callejeras nuestras. Estás muy argentina, muy bien. Lo que vemos es una contradicción, ¿no? Que aunque muchos ministros parlamentarios siguen diciendo que no podemos tener otro referéndum, la gente ya votaron, tenemos que respetar su opinión. Pero, por otro lado, la primera ministra May sigue como presentando su acuerdo al Parlamento después de 3 veces que han rechazado. Ella sigue diciendo que, bueno, tenemos que seguir con ese mismo acuerdo, tenemos que tomar otro voto. Y lo que sería ideal desde una perspectiva democrática es que hay un segundo referéndum, y no es antidemocrático en absoluto. Desde una perspectiva democrática, nuestras instituciones tienen que tener la flexibilidad para reflejar cambios en la opinión pública. Y como nosotros estamos aprendiendo, los británicos están aprendiendo cómo es salir de la Unión Europea. Entonces ahora que han observado, han aprendido, realmente tienen que tener una segunda oportunidad para votar sí o no. Y como una de las últimas encuestas en enero muestra que la mayoría ya está a favor de quedarse. Claro. Andrés, ¿sabe lo que me sorprende en medio de todo este lío gigantesco? Es como los mercados no estallaron por los aires. Los mercados no están reflejando este enorme lío estratégico al que se enfrenta Europa, Gran Bretaña. Es más, en los últimos días hemos registrado incluso avisos positivos en la bolsa de los distintos países, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estalló todo esto por los aires? Porque no son argentinos.
No saben prevenirse ante las crisis. Esto es algo que viví personalmente en la crisis del 2011, cuando se produjo el gran ajuste, la intervención de Irlanda, de Grecia y de Portugal, y no sabían qué hacer, no sabían que tenían que comprar comida, que tenían que comprar velas y que tenían que sacar la plata de los bancos. Y como no sabían, no lo hicieron. Y entonces los bancos aguantaron. La ignorancia a veces tiene consecuencias positivas. Sin embargo, en Gran Bretaña sí observamos un decrecimiento, una reducción del PBI. Se calcula que en los 3 años que se viene demorando esta negociación, se habría reducido, se habría perdido 2% del PBI del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En el caso de Europa todavía no se nota, pero en todo caso el crecimiento de Europa es muy bajo. Y ahora en Alemania también está empezando a bajar por debajo de las expectativas, de las estimaciones, aunque no se deba necesariamente al Brexit. En general los europeos hacen eso, caminan zombies hasta el abismo y se caen. Descubren el abismo cuando están cayendo. Lo hicieron ya durante un par de guerras mundiales. Son bastante estables en sus preferencias y solamente cuando se chocan la pared o se caen al vacío empiezan a prevenirse. Y en ese momento ya es tarde. Andrés, me estás dando pie para otra pregunta que tengo para hacerte. Un segundo, por favor. Heli, ¿por qué se sostiene todavía la señora May en el poder? Es extrañísimo. Ante semejante crisis otro hubiera estallado también por los aires. ¿Es que nadie más quiere tomar este toro por las astas? Y es un factor, pero en diciembre hubo un desafío contra su poder y ella sobrevivió ese desafío. Entonces, por ahora, no hay confianza que otra persona podría ganar la confianza de la mayoría para como avanzar con los planes de Brexit. Entonces, es difícil explicar cómo ha mantenido el poder, pero no hay otros candidatos que realmente tienen el apoyo para avanzar. De todas maneras, van a hacer de ella una carnicería en el Parlamento. Me parece que van a hacer de ella una verdadera carnicería. Andrés, estamos ante elecciones europeas, el Parlamento Europeo, pero también ante la certeza de las elecciones el 28 de abril en España, y muy posiblemente por cómo están sus gestiones, bueno, la señora Angela Merkel no vaya a repetir un mandato, y ese es un sostén, un pilar fundamental para Europa, y ya lo vimos cuando interrumpimos la conversación contigo para ir a los chalecos amarillos en Francia. También hay mucho disgusto en algunos sectores con Emmanuel Macron. ¿Es posible que estos sostenes que tiene Europa para mantener la cuestión todavía en caja ya no estén? ¿Cómo va a evolucionar eso según tu visión? Los que estudiamos la integración regional siempre buscamos metáforas para tratar de entender qué animal nuevo es este, que no es ni un Estado ni una organización internacional, es algo diferente. Y la metáfora es triciclo o bicicleta. Si uno para en un triciclo, puede esperar y reiniciar más adelante. Si uno para en una bicicleta, se cae. Lo que estamos descubriendo es que la integración regional es una bicicleta. No puede parar. Tiene que seguir avanzando o vuelve para atrás. Seguir avanzando significa integración fiscal, de la recaudación y del gasto, y la unificación de los depósitos, la unificación bancaria europea. Ir para atrás significa desintegrar la moneda. Europa está justamente en el medio del camino en que la bicicleta se está deteniendo y tiene que decidir si integra la fiscalidad o desintegra la moneda. Esta es la gran pelea que se está dando, aunque no esté en la cabeza de lo que están en la calle protestando. Obviamente los chalecos amarillos tienen cosas más mundanas y más próximas a su vida en la cabeza. Pero esto es resultado de la integración asimétrica. Lo que estamos viendo también es que la desintegración no puede ser ordenada. La salida del euro no va a ser ordenada como no fue ordenada la salida de la convertibilidad. La integración hacia adelante puede planificarse. La desintegración va a ser espontánea y va a ser catastrófica. Y eso es lo que los europeos tienen que decidir y no tienen liderazgo. Justamente el reemplazo de Merkel por su sustituta en las próximas elecciones y el hecho de que Macron no consigue no apenas implementar su plan en Francia, sino convencer a Alemania. Y el plan es muy simple. El sur se ajusta, el norte expande. El sur gasta menos, el norte gasta más. El hecho de que no consiga convencer ni a los franceses ni a los alemanes es un augurio de que las cosas no están bien encaminadas en Europa y el Brexit es solamente una banderita que señala eso, una más. Pero hay también cosas que no pueden preverse porque hasta las encuestas han fallado. ¿Qué pasa si hay más administraciones del tipo Matteo Salvini? ¿Qué pasa si Vox hace una elección fenomenal en España? ¿Qué pasa si la señora Marine Le Pen es la encargada de suceder a Emmanuel Macron? Hoy no lo podemos ver y aunque lo viéramos con las encuestas, posiblemente las encuestas fallarían porque las encuestas últimamente son un verdadero fiasco. Entonces ese es un punto de quiebre importante, la falta de certezas, pero además tal vez la llegada de gobiernos que no tienen el menor interés en esta Unión Europea. Sí,
y no solo gobiernos. Si en mayo, el mes que viene, en las elecciones europeas, hay un tercio de anti-europeos o euroscépticos que ganan bancas en el Parlamento Europeo, pueden bloquear el funcionamiento de la Unión Europea y la elección de la próxima Comisión. Y no es tan impensable. Yo creo que no van a llegar al tercio, pero en Italia el primero y el segundo partido van a ser euroscépticos. En Francia, quizás el primero. En España parece que el PSOE sale primero y Vox va a dar sorpresa, pero como cuarto partido. Sin embargo, están cerca del 30% y con eso bloquean la máquina. En este momento observamos que Gran Bretaña está bloqueada, como Haley decía, porque tiene la primera ministra más impopular de la historia y el jefe de la oposición es 10% menos popular todavía. El problema es que ahora ese bloqueo lo podemos empezar a ver en Bruselas también, en la Unión Europea. Y eso es mucho más grave que lo que está pasando con el Brexit. Si la Unión Europea se desintegra, no va a ser por Gran Bretaña. Va a ser porque no consiguen mantener la unidad económica en medio de la desintegración fiscal. Basta ver además algunas manifestaciones como la de los chalecos amarillos también existentes en Bruselas y muy cerca del Parlamento Europeo hasta no hace tantos días. Tengo una más para hacerte, Andrés, pero dame un segundo, por favor. ¿Y este panorama político cómo deja a Gran Bretaña? Porque Andrés nos acaba de dar un dato que es fundamental. Es la primera ministra más impopular de la historia, pero el líder de la oposición es todavía un 10% más impopular. ¿Hay fuerzas en Gran Bretaña al estilo Salvini o al estilo Marine Le Pen o al estilo Vox en España que podría ser una elección importante? No hay personas de ese estilo que tienen una buena probabilidad de ganar el poder. El partido de los conservativos querían atraer gente que ya estaba votando por el partido más populista, entonces era una promesa de la campaña de David Cameron de ofrecer un referéndum. Entonces para ese partido no querían seguir perdiendo votantes a los otros partidos populistas. Entonces los otros partidos populistas son bastante débiles ahora, entonces no es la misma situación como en Francia o algunos otros países. Vamos a ver, Andrés, mi última pregunta está referida en qué debería hacer la Argentina. ¿Empezar a preparar ya un acuerdo bilateral de libre comercio con el Reino Unido y la Gran Bretaña después de todo esto? ¿Sería estratégicamente interesante o simplemente quedarse como espectador a ver lo que pasa? Por ahora, como miembro del Mercosur, Argentina no puede negociar ni firmar tratados de comercio unilaterales. Lo tiene que hacer conjuntamente con Brasil, Uruguay y Paraguay. La estrategia del gobierno, reluctante porque no era el plan original, es diversificar y firmar acuerdos de libre comercio con todo lo que se mueva. En ese aspecto no sería nada irrazonable pensar que a Argentina le conviene mantener la negociación con la Unión Europea, aunque está prácticamente muerta, y abrir negociaciones con Gran Bretaña. Sin embargo, con Gran Bretaña también hay intereses en conflicto, contradictorios, porque están las Islas Malvinas. Esto depende de una reflexión estratégica que me parece que nuestro país todavía no hizo, pero viene siendo tiempo de que empiecen a pensar en eso. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes. Haley, lo mismo, gracias por tu tiempo y por la presencia aquí en los estudios de Todo Noticias. No, por favor. Hasta luego. En instantes nada más vamos a volver con un tema que también ha sacudido el mundo, las primeras planas. Julian Assange, después de mucho tiempo, después de prácticamente 7 años, fue sacado de esta manera de la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Qué motivos hay detrás de todo esto? Lo vamos a ver enseguida, tras la pausa. Descubrí la nueva Nivea Milk Nutritiva, con un exclusivo sérum de humectación profunda y doble aceite de almendras. Deja tu piel visiblemente más suave. La única con 48 horas de humectación en toda la línea de cremas corporales Nivea. Ahora a la roja y a la verde se suman 2 nuevas leches, como la Serenísima 2% tenor graso, una leche un poco más liviana que la roja y con el mismo sabor de siempre. ¿Tu hijo usa aparatos de ortodoncia removibles? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar su salud? Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos. Yo recomiendo Corega Tabs. Es práctico y funciona.
Con Naranja, aprovecha los martes hasta 25% de descuento y plan Z 3 cuotas 0 interés en las mejores marcas del país. Disfruta los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. En este espacio los chicos, lo que intentamos, todo el equipo, es que ellos realmente crezcan, se desarrollen y estén plenamente felices. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Para eso, necesitamos que todos los chicos puedan aprender y crecer sanos, vivan donde vivan. Y hacía muchísima falta que en estas zonas, ¿sí?, de la provincia se contara con un espacio de primera infancia a este nivel. Hoy, más de 100.000 chicas y chicos reciben los estímulos y la atención que necesitan en 1.614 espacios de primera infancia. Yo trabajo, lo puedo dejar acá y tengo más tiempo para mí. Además, ampliamos en un 46% los montos de la asignación universal por hijo, que alcanzan a 4 millones de chicos. Creo que uno por chico es siempre lo mejor y teniendo una ayuda es un poquito más fácil. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Descubrí la nueva Nivea Milk Nutritiva, con un exclusivo sérum de humectación profunda y doble aceite de almendras. Deja tu piel visiblemente más suave. La única con 48 horas de humectación en toda la línea de cremas corporales Nivea. Nicotinell presenta Confesiones de Exfumadores. ¿Te alteran los síntomas de la abstinencia? Con Nicotinell no, porque te ayuda a aliviar 5 síntomas de abstinencia. Esta vez, deja de fumar con la ayuda de Nicotinell, recomendado por exfumadores exitosos. Dale a esa tostada sus 5 minutos de gloria. Untala con Finlandia. Soy rico, soy liviano, soy Finlandia. Todo eso que ves allá está produciendo litio que vamos a exportar para Asia y para todo el resto del mundo. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Para eso, necesitábamos aprovechar mejor nuestros recursos naturales. Por primera vez, estamos impulsando la producción de litio, un mineral esencial para las baterías de celulares y autos. Eso después se va a transformar en carbonato de litio para finalmente llegar a tu computadora, tu tablet, tu celular. Ya hay 17 proyectos en marcha en Jujuy, Catamarca y Salta. Y estamos empezando 20 más, que van a generar trabajo para miles de argentinos. Nunca me imaginé que esto podría salir de acá, de nuestras tierras. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Descubrí la nueva Nivea Milk Nutritiva, con un exclusivo sérum de humectación profunda y doble aceite de almendras. Deja tu piel visiblemente más suave. La única con 48 horas de humectación en toda la línea de cremas corporales Nivea. Ahora a la roja y a la verde se suman 2 nuevas leches, como la Serenísima 0% tenor graso, la leche con menos calorías de todas. Probala 000. ¿No das más del dolor de cabeza? Probá Ibobanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el de cabeza, muscular y de muela. Ibobanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. Con Naranja, aprovecha los martes hasta 25% de descuento y plan Z 3 cuotas 0 interés en las mejores marcas del país. Disfruta los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Hace 100 años que las mujeres argentinas nos llevan en su piel. Hoy, Hinz la lleva de viaje. Participa en la promo Hinz 100 años por un increíble viaje al Caribe y muchos premios semanales cargando el código de cualquier producto Hinz en la web. Hinz, 100 años en la piel de la mujer. Cuando te despertás con malestar, todo te pesa más. Para esos días existe Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Subí tus fotos y videos a TN y la gente. El
capítulo para la caída de Julian Assange, que finalmente fue retirado de la Embajada de Ecuador en Londres. Y Hailey ha tenido la generosidad de quedarse con nosotros. Assange, al igual que ella, es australiano. Es un hombre que ha desarrollado mucha actividad en el Reino Unido y la Gran Bretaña. También nuestra invitada en Sheffield. Quiero pedirle su mirada sobre lo que ha transcurrido en todos estos años y cómo termina y eventualmente si tenés idea de por qué termina de esta manera. Sí, aparece de repente los cambios de esta semana, pero hubo indicaciones durante 6 meses que Ecuador iba a revocar el estatus de asilo para Assange. Lo que es interesante en este caso es que normalmente vemos un cambio de postura cuando un gobierno cambia en un país. En este caso vemos que el mismo gobierno de Ecuador ha cambiado su postura y es parte de una búsqueda de relaciones más estrechas con Estados Unidos y con el Occidente. Y entonces, durante varios meses, Lenín Moreno, que antes era muy aliado de Rafael Correa, era su vicepresidente de muchos años, y ahora él está como con cada vez más poniendo más distancia entre la postura de Correa y la postura del gobierno actual. Entonces, Moreno hace 6 meses empezó a decir que están abriendo discusiones con los británicos para llevar a fin el asilo de Assange. Y esto genera varias cuestiones bastante difíciles de si es legal, si las acciones de Ecuador son legales o no. Hay algunos analistas y abogados que dicen que la acción es ilegal porque no se puede revocar el estatus de asilo si las condiciones no cambian. Entonces el equipo de Assange va a decir que las condiciones no han cambiado, van a decir que él sigue siendo una víctima de persecución política y que si lo mandan a Estados Unidos podría recibir un trato inhumano o tortura o lo que sea, y entonces sigue siendo una víctima de persecución política que precisa el asilo. No queda claro cómo va a avanzar y cómo va a solucionar, porque va a tardar años, eso es claro. Tenemos las acusaciones de Suecia que hay presión para abrir el caso de acusaciones de violencia sexual contra Assange. Y si es así, y ellos precisan, si los suecos piden la extradición de Assange, después los británicos tienen que decir cuál tiene prioridad. Está claro que en cualquier caso esto va a tardar por lo menos 1 año en resolverse. Dame un minuto, por favor. Mariana, la redacción, por favor. Sí, relacionado con esto que hablaban ahí en el estudio, tiene que ver con una carta que escribieron más de 70 parlamentarios en Reino Unido pidiendo que, si lo solicita Suecia, que primero se lo extradite a Suecia y no a Estados Unidos. Esto es el nuevo debate que se abrió a partir de la detención de Assange. Muy bien, Mariana. Quiero ir a Londres. Quiero saber cuál es el cuadro de situación a esta hora, lo que está pasando. Y para eso conversamos con Cristina Godoy Navarrete. Ella es periodista y tiene la generosidad de darnos estos minutos. Cristina, un saludo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes acá por lo menos. Perdona, una corrección. Yo no soy periodista, pero soy una persona que ha estado activamente apoyando toda la campaña de solidaridad con Julian Assange. Bien, perfecto. Sí, bien hecha la corrección, se lo agradezco mucho. Y quiero saber entonces su punto de vista y cómo cree usted que va a evolucionar esto. Bueno, yo solamente lo puedo plantear con la información que yo manejo. Acá, el grupo que ha estado apoyando y solidarizando con Julian Assange, por supuesto, estamos muy decepcionados por la decisión del gobierno ecuatoriano de revocar el asilo, tal como lo decía su colega en el programa. Senta un precedente extremadamente peligroso para el resto del mundo y para las personas que usan este recurso legal para salvar sus vidas. Ahora, ¿qué es lo que hacia dónde se va a mover? Bueno, es interesante la petición que han hecho los miembros del Parlamento inglés con respecto a la posible extradición a Suecia. A pesar de que Suecia tendría que reabrir el juicio en contra de Assange, porque, como ustedes deben saber, estos cargos que fueron hechos hace ya algunos años fueron todos
se cancelaron, eso se cerró por una de las personas que examinó el caso. Por lo tanto, habría que pedirle a las personas en Suecia que lo reabrieran. Y luego está, por supuesto, la extradición a Estados Unidos, que todo el mundo teme porque sabemos, y creo que hay bastante evidencia, que no va a haber un juicio justo y donde obviamente se va a hacer un uso político de la expresión de Julian Assange. Cristina, deme usted un minuto también. Vamos a comunicarnos también con Ecuador. Mejor dicho, mantuvimos una comunicación con Ecuador, con una colega, Andrea Samaniego, que es periodista, y nos decía lo siguiente desde allí. La decisión del gobierno ecuatoriano de retirarle el asilo político a Julian Assange no fue una sorpresa para el Ecuador. Creo que ya de cierta manera el gobierno de Lenín Moreno lo venía anunciando cada vez que pues llamaba la atención a Julian Assange durante estos últimos meses. Así que no tomó por sorpresa, pero yo creo que esto de cierta manera sí profundizó esta polarización que ya existe y que existía en nuestro país desde la separación del gobierno de Lenín Moreno, la división entre morenistas y correístas dentro de su propio gobierno. Y digo, ¿por qué se polarizó? Porque incluso la gente en la calle menciona que no debían quitarle el asilo político a Julian Assange, que debían mantenerlo, que era un periodista que ha entregado un montón de información en muchos países, pero también está la otra parte de ciudadanos, incluso de periodistas, que mencionan que Julian Assange no era un periodista, que era una persona que tenía información en su poder, que podía descifrar cómo tener esa información, pero no fue una información que realmente la trató como periodísticamente se la hace, es decir, se investiga, se la contrasta, se la organiza de cierta manera. La periodista Andrea Samaniego, que fue entrevistado por nuestro equipo de producción, claramente le han soltado la mano desde Ecuador porque hay algunos reportes que pasaron a ser una amenaza. Dice el gobierno de Lenín Moreno que para la seguridad nacional, dicen otros analistas un poquito más irónicos que para la seguridad del propio Lenín Moreno, porque se mete en el medio la información de una offshore que tendría su hermano, que no es funcionario de gobierno, pero que viene de la época en donde él era vicepresidente. Claro, bueno, es el problema con Assange desde la perspectiva de los políticos es que tiene un gran poder de humillar. Entonces, también con Trump, vemos durante muchos años él apoyaba a Wikileaks porque estaba humillando a sus... Sí, ese silencio ahora también es llamativo, diciendo no sé nada de Wikileaks. Y después, claro, no sabe nada. Suele no saber cuando no le interesa saber, y además hay allí también algunas cuestiones difíciles de explicar, no tanto tal vez del actual presidente de los Estados Unidos, sino del entorno incluso familiar del presidente de los Estados Unidos respecto de Wikileaks. Gracias. 3 de la tarde, se fue TN Internacional. Chau.